Vamos ahora a preguntarle a Pastor, quisiéramos plantearle una pregunta y es, quizá, ¿cuál fue la pregunta más difícil que le hayan formulado los y las estudiantes en este proceso? ¿Cuál fue la más difícil de contestar, de abordar para usted? Bueno, yo considero que el momento tal vez más emocionante es cuando los estudiantes nos preguntan si sentimos dolor y arrepentimiento por las acciones desarrolladas. Ese es un momento en que lo lleva a uno a reflexionar, diríamos, desde el escenario político, desde el escenario personal y la misma subjetividad que se construye en el colectivo del conflicto, de la guerra, de los guerreros. Y he ahí que insisto mucho en la importancia de este ejercicio que no se hizo en la culminación de la guerra de los 50, cuando entramos en el Frente Nacional, como un pacto que se hace para la paz, porque se sigue manteniendo esa narrativa de exclusión del otro. Y hoy lo que estamos encontrando es unos jóvenes, unos niños, unos estudiantes que van creciendo, como ha dicho el embajador, con esa necesidad de saber, con esa curiosidad de qué fue lo que hicieron sus abuelos, sus padres, sus dirigentes, y qué tipo de dirigentes es el que se requiere en iniciar a promover. Es decir, si son los dirigentes nuevos con una mentalidad de encontrarnos como país o esa dirigencia que tiene una visión, diríamos, supremamente atrasada, anquilosada, que no ha permitido que el país alcance el escenario de las garantías, de esos nuevos derechos que vienen construyéndose con esa juventud. Entonces yo creo que esa pregunta lo pone a uno en ese universo de reflexionar desde lo individual, y eso individual es cómo uno tuvo que trabajar esto para perdonar a los que le hicieron daño a uno, a su familia, y que nos llevaron al conflicto, y a ser agresivos, diríamos, en la palabra, en los actos, en el conflicto, en las decisiones. Entonces, cuando uno escucha eso, esa palabra de un niño, de un joven, de un adolescente, lo pone a uno en un proceso profundo de reflexión. Y yo me atrevo a preguntarle, pastor, tal vez esas hayan sido las mismas preguntas que les hicieron a ustedes de pronto sus hijos o sus sobrinos, que pueden estar tal vez en edades muy parecidas a las de los chicos y chicas que participaron en este ejercicio. ¿Cómo es enfrentarse también a esas preguntas de las familias? Sí, en mi caso fue muy complejo porque pues tengo unos familiares que terminaron en el bando del paramilitarismo. Tengo otros familiares que estaban en el bando del Estado como suboficiales. Y tengo familiares que estaban en el bando de las víctimas de Estado. Y con ellos firmar, y las primeras reuniones con los autodefensas, la reacción de algunos familiares míos: ¿usted se va a reunir con los asesinos de nuestra familia? Entonces, ese proceso fue duro. Es decir, ¿cómo hacerle entender? Mire, es que si vamos a seguir matándonos, pues no vamos a hacer la paz. Y aquí tenemos que entrar a abrir un escenario de perdonarnos sin olvidar, sin que la memoria se pierda, sobre todo para poder garantizar que esto no se repita. Hoy, por fortuna, diríamos, en la familia ya hay una comprensión total, un respaldo total a esto que nos comprometimos, ¿sí? Es decir, la familia también perdonado, o sea, pues, y la otra familia que se sintió afectada por la decisión que yo tomé, porque es muy complejo. Es decir, algunos afectados por las acciones del Estado, de las estructuras que apoyaron al Estado, y de igual manera otros resentidos porque les tocó desplazarse en la persecución de familias, porque estábamos como protagonistas del conflicto. Entonces sentían que si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión, ellos no hubieran sido perseguidos. Entonces también tenían su dolor. O sea, este conflicto es muy complejo, y por eso, digo yo, alienta mucho escuchar la palabra y la convicción de jóvenes y adolescentes. Gracias, pastor. Ahora saluda a Óscar. Óscar también nos acompañó en los dos ejercicios y quiero hacerle la misma pregunta que le hicimos ahora, pastor.
¿Cuál fue la pregunta más difícil que tuvieron que sortear o que tuvo que sortear usted? ¿Cuál fue la que le pareció pues más dura de estas que le hicieron los estudiantes? Gracias, Gloria. La verdad es que para mí todas las preguntas fueron difíciles porque eso es lo que se vive en el día a día, en mi caso, en mi hogar. Yo tengo tres jóvenes, tres adolescentes de diferente edad, de 14, 18 y 21 años, donde cada vez que nos reunimos o tenemos la oportunidad de estar en la mesa de casa, podemos compartir lo que se dicen en las noticias o lo del día a día. Entonces, para mí, responder cada una de estas preguntas a estos jóvenes era difícil responderlas porque primero no quería que sonara una justificación, no quería que sonaran las motivaciones, pero sí que ellos tomaran conciencia de que la guerra no deja absolutamente nada. Y esto lo digo porque en mi casa todos los días hacen cuestionamientos hacia sus mandatarios políticos, todos los días eh, culpan a X o Y por lo que vivieron en familia. El simple hecho de crecer y no tener a papá en casa es por culpa de lo que le pasó a papá o de los dirigentes políticos que lo metieron a una cárcel o por lo que hizo papá. Entonces, para mí fue una experiencia muy hermosa, muy bonita, porque veía en muchos de estos estudiantes preguntas que ya habían hecho, que me habían hecho mis hijos, pero sin duda alguna la que más me quebró es qué pensaban mis hijos o quiénes me esperaban cuando yo salí de la guerra. Y la verdad fue la motivación más grande, volver al seno de mi hogar, volver a casa y en este caso hoy estoy aprendiendo a ser papá, porque desafortunadamente la guerra hace que aprendas muchas cosas, pero que te olvides de lo esencial y en este caso es de ser papá.